Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Muy buenas noches, bienvenidos al espacio de la entrevista. Agradecemos a usted que nos está sintonizando a través de las 3 plataformas de radio y televisión de Veracruz. Este es el tema del cual hoy le estaremos platicando, un tema que, como le hemos estado mencionando en las diferentes emisiones, finalmente lo están considerando ya un problema ecológico allá en el Caribe mexicano. Y es que, mire, esta es la causa. El sargazo es una macroalga que se ha convertido en un problema para las autoridades del Caribe mexicano, pues su llegada de forma masiva está perjudicando el turismo y empaña pues, el característico color azul de las playas allá en el estado de Quintana Roo, por lo cual pues, finalmente muchas personas van a aquella región del Caribe. En fechas recientes, el sargazo se ha acumulado por más de 200 toneladas en lo que es únicamente la zona de playas. Y especialistas prevén que va a seguir llegando hasta finales de septiembre, lo cual pone en una alerta ambiental un estado que en más del 98% depende de esto, de las actividades turísticas. Para explicarnos, para platicar al respecto de esto y orientarnos, se encuentra con nosotros la doctora Ibiza Martínez Serrano. Ella es bióloga, especialista en manejo de recursos marinos. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, buenas noches a ti y a tu auditorio. Pues de entrada quisiéramos que nos explicara, doctora, qué es el sargazo y por qué ya en el Caribe mexicano se le está considerando como un desastre ecológico. Bueno, Ángel, antes que nada quiero aclarar que no soy experta en botánica marina, pero estamos muy involucrados con el tema como biólogos marinos y como manejadores de recursos, porque en el océano todo está conectado. Entonces, las corrientes marinas son muy importantes en el transporte, en este caso del sargazo, y estamos estudiando nosotros también cómo va a afectar en un futuro a otros organismos que son indicadores de salud de todo el ecosistema, como vertebrados marinos. Entonces, el sargazo es un punto importante, es un tema importante porque como toda plaga, bueno, inicialmente es una macroalga, como bien lo mencionas, tiene un ciclo de vida natural en el Atlántico, hay 2 fuentes de origen del sargazo, y de manera natural, biológica, ecológica, recordemos que la ecología es la parte de la biología que estudia las interacciones entre los organismos y su ambiente. La importancia ecológica es que es un ambiente, es un hábitat que está de manera flotante en el océano y que tiene muchos beneficios ecológicos, biológicos. Sin embargo, cuando se dan las condiciones apropiadas para su crecimiento o afloramiento, es cuando se convierte en una plaga y es cuando puede representar problemas tanto a la biología, a la ecología del ecosistema y al humano. Se mencionan demasiadas aristas de dónde proviene el problema. Dicen que Jamaica, Bahamas, finalmente dicen que también de Brasil, del Amazonas, que por la falta también de los huracanes, incluso han mencionado también que el polvo del Sahara ha sido el causante de todo este tipo de cosas, pero me gustaría saber las teorías existentes, pero sobre todo las exactas, en cuanto a la llegada del sargazo en el Mar Caribe. Fíjate que hay pocas personas en el planeta que se dedican al estudio del sargazo porque es un ecosistema difícil de muestrear. Como bien te mencionaba, es un ecosistema flotante. Hay conocidos dos poblaciones, una que está al norte del Atlántico, que se le llama precisamente Mar de los Sargazos, que está un poco arriba del estado de Florida, abarcando los estados de Carolina del Sur, Carolina del Norte, toda esta parte de arriba, y esta población norteña del Atlántico tiene sus fronteras naturales en las mismas corrientes que están formándose en el Atlántico. Por lo tanto, de manera natural, no debería poder traspasar esas zonas. El sargazo es una macroalga tropical, crece en aguas cálidas o templadas. Por lo tanto, no encontramos sargazo en aguas, pues en los polos, ¿no? Pero las condiciones del océano están cambiando. Entonces, esta es una primera fuente, digamos, de sargazo. La siguiente población se dice que se ubica precisamente a la altura de Brasil, también en el Atlántico, entre África y Brasil. Y por las mismas corrientes están viajando hacia el continente. El problema es
la sobrefertilización, que en ciencia le decimos eutrofización. Es un exceso de nutrientes que pues es natural. Si tú tienes una planta en tu casa y le echas pues más fertilizante, más abono, sales, perdón, pues crece, ¿no? Y si tú siembras esa plantita en una maceta más grandota, pues va a crecer más. Entonces, hay estudios que ya han detectado un incremento en la temperatura del océano a la altura en el Atlántico sobre 2 grados, y como es una planta tropical, pues su distribución se está expandiendo, porque entonces encuentra más área en donde estar. Entonces, es decir, el calor finalmente es el indicador para que esta biomasa o para que la biomasa del sargazo se duplique o se triplique en menos de 18 días. Es una de las teorías, el calentamiento global. El calentamiento y el cambio de temperaturas. Para empezar, es tridimensional. Entonces, no debemos dejar de lado que hay profundidad. Entonces, tenemos nutrientes en exceso, tenemos calor, que eso le ayuda a la planta, y tenemos pues distintas sales y cambios en las corrientes. Entonces, el océano, o si tú pudieras atrapar una columna de agua en un prisma océano, tienes temperatura, salinidad, densidad, y la densidad del agua está dada y está muy relacionada con la temperatura y la salinidad. Entonces, cuando tú modificas uno de esos factores, la densidad cambia, y esa densidad le da una característica a esa masa de agua. Entonces, si tú tienes una masa de agua con una temperatura y otra con otra temperatura, no se van a mezclar, son diferentes densidades. ¿Qué pasa cuando hay calentamiento global o cuando empieza a afectarse estas condiciones? Primero, aumenta la temperatura en el océano. Segundo, estamos observando deshielos de los casquetes polares. Esto es aporte de agua dulce, disminuye salinidad. Se afecta densidad y se empiezan a mezclar estas masas, empiezan a cambiar las corrientes, y entonces, cambiando la corriente del océano, pues cambia todo lo que esté a la deriva. Claro. Todo lo que flota, pues lo va arrastrando. Entonces, son distintos factores que van a estar influyendo en esta arribazón que antes se decía atípica. En el 2015 fue que dijo, había una arribación atípica. Yo tuve la oportunidad de participar con el Instituto de Investigaciones Oceanográficas de la Secretaría Armada de México. Nosotros íbamos como observadores de vertebrados marinos, de mamíferos, aves y tortugas marinas, pero bueno, finalmente aprendí de primera mano cómo se estudia las condiciones físico-químicas del océano, y ahora están por publicar ese informe. Eso fue en 2015, eran más o menos 700 millones de toneladas en aquel entonces. Ahora hablan del orden de 2.500, se ha incrementado muchísimo, pero ahora la tendencia y los modelos dicen que ya va a ser recurrente esa arribación, ya no es una arribación atípica, y es muy interesante ahora que se estén tomando cartas en el asunto y a tiempo todavía. Claro. ¿No? Me hablas que son 750,000 toneladas aproximadamente a la deriva o en alta mar, pero ¿qué sucede con las especies marinas? ¿Qué sucede con los ecosistemas marinos con tanta presencia de esta macroalga? Mira, en alta mar no es ningún problema porque es un ecosistema. De hecho, tiene muchos beneficios y se ha declarado el sargazo como un hábitat ideal para varias especies clave. ¿Cómo cuáles? Pues hay un pez, por ejemplo, que es endémico, que se llama pez del sargazo, que sin el sargazo no existiría. No vive. Por ejemplo, el sargazo sirve como guardería, podríamos decirlo así, de tortugas jóvenes, de recién nacidos, jóvenes de peces comerciales recién nacidos, como el dorado o el maji-maji, que le llaman en el Pacífico. Aquí le llamamos dorado. Aquí cerca en Veracruz no tenemos, pero en el Caribe sí. Los peces espada, todos estos grandes peces pelágicos, cuando son pequeños, y muchas otras especies viven por debajo del sargazo y se ayudan porque además es una fuente muy importante de alimento. Ahora, ¿existen evidencias de que pudiera afectar a la salud de los seres humanos? Evidencias directas, no. Es decir, si tú agarras un pedazo de sargazo y te lo untas, no. Solo te va a dar comezón. Pues sí, pero como cualquier cosa que te puedas poner, incluso con la arena, si estás en la playa y te raspas,
pues sientes una urticaria. Lo que pasa con el sargazo en la playa es que se empieza a descomponer con la temperatura. Sí. Y bueno, empieza a fermentarse, empieza a despedir olores desagradables, que eso es lo que a los turistas no les está gustando en el Caribe, y puede propiciar el aumento de bacterias, ¿no? El crecimiento bacterial en este proceso natural de descomposición que todos los seres vivos tenemos, y eso sí podría ser, pues sí podría causar daños a la salud, pero todavía eso es uno de los mitos que se tienen. ¿Puede ser aprovechada esta alga de alguna manera? ¿Puede ser aprovechada por el hombre? Porque se mencionaba también que algunos hoteles allá en el Caribe mexicano iban a asignar algún tipo de convenio con japoneses, con chinos, para el aprovechamiento de este sargazo. ¿Pero verdaderamente se puede aprovechar para algo esta alga, esta materia? Sí se puede aprovechar, por supuesto se necesita una tecnología adecuada. No digo que en México no la tengamos, de hecho el Instituto Politécnico Nacional en La Paz, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, tienen una línea de investigación sobre producción de alginatos que se puede utilizar en la industria cosmética, en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia incluso, y también hay estudios sobre el uso de estas plantas como abono, pero es como cualquier abono también. Si uno va al campo y quieres echar el abono directo, pues vas a quemar la planta. Este abono debe ir rebajado, una parte del abono de alga con 3 partes, por ejemplo, de composta o de tierra, para que ayude en la fertilización. Entonces sí hay usos, pero falta todavía más investigación para que se pueda dar esto de manera eficiente. ¿Es entonces una emergencia ecológica? ¿Sí se le puede denominar ya de esta manera o nos estamos yendo muy finalmente a exagerar el tema? Pues no sé si convenga exagerarlo para que finalmente se haga algo. Como te mencionaba anteriormente, no es un problema aislado. En el océano está todo conectado y yo creo que ya son signos, son síntomas de que algo está pasando. Me decías que hay estudios desde el 2015, ¿no?, que ya tenían detectadas sí, estas incluso presencias. antes hay investigadores expertos en sargazo, expertos en arrecifes coralinos que están estudiando el efecto de estas plagas, pero bueno, tú sabes a veces que la ciencia es un poco lenta con respecto a las urgencias económicas, que en este caso más la necesidad ha sido pues porque es un sitio muy importante turístico para México. Ahora, hablamos del Caribe, pero las playas del Golfo de México, Veracruz y toda esta parte donde nos encontramos, ¿existe la posibilidad también de que llegue de esta manera el sargazo al Golfo de México, a las playas veracruzanas? De esta manera no, o sea, en grandes cantidades no, pero sí tenemos de repente ciertas temporadas en donde puedes ver sargazo en la orilla del mar. El sargazo es natural, dentro de su ciclo de vida, cuando muere o baja o se va al fondo del océano, en donde sirve de nutriente para otros organismos, o viaja a la playa, y en la playa cuando es poquito pues se descompone y no pasa nada. Sí hay probabilidad de que venga más por las corrientes, como te decía, estudiando las corrientes que pasa por el canal de Yucatán. Hay un ciclo, un anillo en el Golfo de México que podría arrastrar hacia Veracruz. En este sentido, Veracruz está un poco protegido por la parte de Tabasco, Campeche. Si hiciéramos un estudio muy puntual, el sargazo está previsto en los modelos que se va hacia Texas y hacia Florida, que es también en donde estamos viendo el problema actualmente. Florida tiene también, y desde hace varios años. Yo tuve la oportunidad de estar en 2006 allá y había sargazo de manera natural. Entonces, a mí lo que me preocuparía es cambios en la corriente. Si, por ejemplo, una de las acciones que están tomando en el Caribe es poner unas barreras, unas mallas, océano adentro, para evitar que llegue a la playa. Y yo preguntaría qué va a pasar con esa malla o con ese sargazo si modifican la corriente y entonces puedan empujarlo hacia Veracruz. Pero es teórico. ¿Y qué va a pasar también con los seres marinos, no? Sí, en el océano te digo que son albergues para distintos organismos, pero el problema es cuando llegan a la playa y en gran cantidad. Por ejemplo, se ha visto que está afectando a las hembras de tortugas en las playas anidadoras, porque hay tanta cantidad que no pueden las hembras entrar, o cuando eclosionan los huevos de las tortugas recién nacidas,
pues se topan con esa barrera y no pueden llegar al océano. O sea, sí está habiendo afectaciones, pero de manera indirecta. También, por ejemplo, cuando hay tanto crecimiento algal, no deja que pase la luz del sol, no hay fotosíntesis, consumen oxígeno, baja el oxígeno disuelto en el agua y entonces los peces se empiezan a morir porque no hay oxígeno o no hay suficiente fotosíntesis para el fitoplancton y ahí se altera toda la cadena alimenticia. Pues doctora Ibiza Martínez Serrano, le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros platicando aquí en el espacio de la entrevista. Gracias. Y sobre todo, bueno, guiándonos para entender verdaderamente cómo atender esta problemática, las afectaciones que hay, por qué se dieron esta ribazón de esta manera, de forma tan desmedida. Finalmente, bueno, pues en todo tiene que ver el hombre y lo que le estamos haciendo a nuestros ecosistemas, a nuestros entornos, al medio ambiente. Gracias por estar esta noche con nosotros. Para servirte, gracias. Vamos al otro lado del estudio a despedir el espacio informativo.